Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Acompáñanos en cada vídeo para descubrir testimonios de fe, historias conmovedoras y el legado espiritual del Padre Pío. Comencemos. En 1962, una mujer llamada María llegó a San Giovanni Rotondo completamente devastada. Había viajado desde Roma con un dolor que consumía su alma. 3 meses antes, su esposo Miguel había fallecido repentinamente de un ataque al corazón. En medio de la confusión y el dolor, siguiendo consejos de amigos no practicantes, había decidido cremarlo sin consultar a ningún sacerdote. Desde entonces, María no podía dormir por las noches. Tenía sueños perturbadores donde veía a su esposo como perdido, buscando algo en una especie de niebla. Estos sueños la despertaban bañada en lágrimas y con una angustia indescriptible. Quédese hasta el final para escuchar esta historia. Comencemos. ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con el alma cuando un cuerpo es cremado? Esta pregunta atormenta a muchos creyentes hoy en día, especialmente a medida que la cremación se vuelve cada vez más común en nuestro mundo moderno. ¿Qué consecuencias espirituales podrían seguir a esta práctica? ¿Afecta de alguna manera la cremación a la salvación o al descanso eterno? Estas son preguntas difíciles pero necesarias que tocan la esencia misma de nuestra humanidad. Preguntas que santos como el Padre Pío abordaron con profunda visión espiritual. En nuestra vida como cristianos, a menudo tomamos decisiones sobre asuntos del final de la vida sin considerar plenamente sus dimensiones espirituales. Hoy exploraremos este tema sensible a través de las notables percepciones del Padre Pío, un santo que experimentó conexiones místicas extraordinarias con las almas en el purgatorio y cuya sabiduría continúa guiándonos décadas después de su fallecimiento. El cuerpo humano no es meramente un recipiente desechable. Es sagrado, un templo del Espíritu Santo, marcado por los sacramentos y destinado a la gloriosa resurrección. Esta comprensión forma la base de la enseñanza cristiana sobre la muerte y el entierro. Cristo mismo fue sepultado y resucitó al tercer día, estableciendo un patrón que los cristianos han seguido durante siglos. Aunque la Iglesia Católica ahora permite la cremación bajo ciertas condiciones, todavía expresa preferencia por el entierro tradicional. Según el Catecismo, la cremación es aceptable siempre que no se elija como rechazo a la creencia en la resurrección corporal. Este permiso refleja el reconocimiento de la Iglesia ante las cambiantes circunstancias sociales, pero la tradición del entierro sigue siendo rica en significado teológico. El Padre Pío tenía una comprensión excepcional de la dignidad corporal a través de sus propias experiencias místicas. Durante 50 años, llevó los estigmas, las heridas de Cristo, en su propia carne. Este don extraordinario le dio percepciones únicas sobre lo sagrado del cuerpo humano. Para el Padre Pío, cada cuerpo contaba una historia sagrada lavado en las aguas bautismales, ungido con crisma en la confirmación, transformado en un tabernáculo viviente mediante la recepción de la Eucaristía. Estos sacramentos marcan no solo el alma, sino el cuerpo mismo. Recuerda, les decía a sus hijos, tus cuerpos son santuarios del Espíritu y compartirán la gloria con tus almas si permaneces fiel al Señor. Esto no era meramente teoría teológica para el Padre Pío. Era una realidad vivida a través de sus experiencias místicas con almas que habían pasado de este mundo. A través de sus dones extraordinarios, el Padre Pío a menudo encontraba almas en el purgatorio. Estos encuentros le revelaron cómo el tratamiento del cuerpo después de la muerte podía afectar el viaje del alma. No porque Dios no pueda resucitar cuerpos cremados, su poder es ilimitado, sino porque nuestras decisiones revelan nuestra comprensión de la dignidad humana y nuestra fe en la resurrección. Una vez, cuando una mujer angustiada le preguntó sobre la cremación de su esposo, el Padre Pío oró profundamente antes de: no trates a la ligera el polvo del que Dios formó a la humanidad. Existe un misterio allí que no deberíamos ignorar. Sus palabras no eran una condena, sino un llamado a la reverencia ante lo sagrado. El Padre Pío advirtió que la cremación, aunque permitida, nunca debería convertirse en una tendencia irreflexiva. Invitó a los creyentes a examinar sus motivaciones.
¿Estamos eligiendo este camino por conveniencia o economía? ¿Entendemos verdaderamente que nuestros cuerpos siguen siendo sagrados incluso después de la muerte? ¿Estamos considerando el simbolismo cristiano del entierro que expresa nuestra esperanza en la resurrección? El santo de Pietrelcina vivía con una aguda conciencia de lo sagrado. Para él, el cuerpo humano no era mera materia, sino un espacio donde Dios había escrito su firma. Por lo tanto, animaba a todos a tratar el cuerpo, vivo o fallecido, con profunda reverencia, como se trataría un cáliz sagrado o un altar donde Cristo ha estado presente. A través de su sensibilidad mística, el Padre Pío percibía dimensiones espirituales ocultas para la mayoría de nosotros. Sus percepciones sobre la cremación surgieron no de prejuicios o tradiciones obsoletas, sino de su profunda comunión con la realidad sobrenatural y de las muchas almas que buscaron su guía a través de la confesión. Durante sus años en San Giovanni Rotondo, muchos fieles se le acercaron con preguntas sobre seres queridos fallecidos. A medida que la cremación se volvió más prevalente, comenzó a encontrar casos que involucraban a individuos cremados. Lo que reveló sobre estas almas afectó profundamente a quienes escucharon sus palabras. Las almas de los cremados, confió una vez a devotos cercanos, a menudo experimentan una especie de desorientación temporal, no porque Dios no les dé la bienvenida, sino porque el proceso natural de separación entre alma y cuerpo ha sido interrumpido abruptamente por el fuego. Esta observación, documentada por varios testigos, nos invita a considerar la delicada transición entre la vida y la muerte. El Padre Pío explicó que existe un vínculo misterioso entre el alma y el cuerpo, incluso después de la muerte. Aunque el alma se separa, mantiene una conexión sutil hasta la resurrección final. El cuerpo, incluso en su descomposición natural, sigue siendo de alguna manera reconocido por el alma que una vez lo habitó. La cremación, al acelerar dramáticamente este proceso, puede crear confusión espiritual, especialmente cuando se realiza sin la preparación y oraciones adecuadas. Un testimonio particularmente conmovedor proviene de una de las hijas espirituales del Padre Pío. Después de la cremación de su padre, experimentó un sueño perturbador donde lo vio buscando algo perdido. Preocupada, buscó el consejo del Padre Pío. El de tu padre no está perdido, pero su alma necesita más oraciones de lo habitual. La cremación, aunque permitida, puede requerir un periodo de purificación más largo, no como castigo, sino porque el alma se adapta de manera diferente a su nueva realidad. El Padre Pío insistió en que las decisiones sobre el cuerpo después de la muerte deberían surgir de una comprensión profunda de la fe en la resurrección. Cuando enterramos al difunto, enseñaba, realizamos un acto de fe, declarando a través de este gesto nuestra creencia de que, como Cristo, este cuerpo resucitará gloriosamente. Es un testimonio, un signo visible de nuestra esperanza. Para el santo, el tema no era técnico sino espiritual. Le preocupaba que la cremación pudiera convertirse en una expresión del materialismo contemporáneo, que ve el cuerpo como desechable, sin valor eterno o conexión sagrada. Muchos eligen la cremación sin considerar su significado, dijo con preocupación. Lo hacen porque es más barato, más rápido, más conveniente. Pero los asuntos sagrados nunca deberían estar sujetos a criterios de conveniencia. Durante éxtasis místicos, el Padre Pío presenció visiones del purgatorio donde observó la realidad de estas almas. Recibió revelación de que aquellos cuyos cuerpos fueron cremados sin un acompañamiento adecuado de oración, sin una misa funeral o con intención implícitamente negando la resurrección, podrían experimentar una forma particular de purificación. Como describió, es como si tuvieran que reconstruir en su memoria espiritual la integridad de lo que fueron para comprender plenamente la gloria que les espera. Es importante destacar que el Padre Pío nunca sugirió que la cremación impidiera la salvación o que Dios castigara esta práctica. Su preocupación era pastoral. Quería que los fieles entendieran las dimensiones espirituales de sus decisiones, en lugar de simplemente seguir las tendencias de una sociedad cada vez más secular. Recuerde, este santo vivía con una sensibilidad extraordinaria hacia todo lo relacionado con el cuerpo humano.
Sus estigmas le hacían experimentar diariamente el misterio de la encarnación y pasión de Cristo. No es sorprendente que percibiera dimensiones profundas en cómo tratamos los cuerpos de nuestros difuntos. Su mensaje era: si razones válidas llevan a elegir la cremación, debe hacerse con plena conciencia cristiana, acompañada de los ritos apropiados, siempre con los ojos fijos en la resurrección final. Las cenizas, además, deberían ser tratadas con el mismo respeto que el cuerpo entero y colocadas en tierra sagrada, no esparcidas o guardadas en casa como un objeto decorativo. ¿Qué sucede con el alma de alguien que ha sido cremado? La extraordinaria sensibilidad espiritual del Padre Pío ofrece una perspectiva única más allá de las consideraciones doctrinales básicas. Primero, debemos tener claro que el destino eterno del alma, salvación o condenación, no está determinado por la cremación en sí. Dios es todopoderoso y misericordioso, capaz de resucitar un cuerpo reducido a cenizas tan fácilmente como uno enterrado bajo tierra. Como dijo el Padre Pío, el poder de Dios no conoce límites. Podría reconstruir nuestros cuerpos incluso si cada átomo estuviera disperso por todo el universo. Sin embargo, según las revelaciones místicas del santo, la forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte puede tener consecuencias espirituales significativas, especialmente en lo que respecta al proceso de purificación del alma. Para entender esto, recuerde que el Padre Pío poseía un don extraordinario. Podía ver y comunicarse con almas en el purgatorio. Muchas se le aparecían solicitando oraciones, misas o sacrificios para aliviar su sufrimiento. A través de estas experiencias, el santo descubrió que las almas de personas cremadas sin la preparación espiritual adecuada a menudo experimentaban una forma particular de purificación. Estas almas, explicó el Padre Pío, pueden sentir una especie de desorientación temporal, como si buscaran algo que les pertenece. No están perdidas ni abandonadas por Dios, pero experimentan una forma diferente de adaptación al estado intermedio entre la muerte y la resurrección final. Un caso particularmente revelador ocurrió cuando una mujer se acercó al santo, angustiada porque había cremado a su esposo. Sin reflexionar sobre las implicaciones espirituales, el Padre Pío cerró los ojos en profunda oración y luego, con voz serena pero firme, le respondió: hija mía, Dios ve el corazón. Actuaste desde el dolor, no desde el desprecio por la fe. El alma de Miguel no está perdida, pero necesita intensamente tus oraciones. María sintió un alivio inicial, pero luego el Padre Pío continuó con palabras que la lobeó. Está en el purgatorio. Hay una especie de confusión en su alma. No es un castigo por la cremación, sino una consecuencia natural. El alma mantiene una conexión misteriosa con el cuerpo hasta la resurrección final, y cuando el cuerpo se transforma abruptamente, el alma necesita tiempo para adaptarse a esa nueva realidad. La mujer preguntó entre lágrimas qué podía hacer para ayudar a su esposo. El Padre Pío entonces le dio 3 consejos específicos. Primero, organizar una misa mensual por su alma durante un año completo. Segundo, rezar el rosario diariamente por él, especialmente los misterios gloriosos que nos recuerdan la resurrección. Y tercero, realizar una obra de caridad en su nombre, algo que él hubiera querido hacer. Antes de que María se fuera, el Padre Pío agregó algo que la marcó profundamente: y no te preocupes por esos sueños. No son acusaciones, sino su manera de pedir ayuda. Miguel te amaba en la tierra y continúa amándote ahora. Tu oración será el puente que lo conducirá a la plena luz. María regresó a Roma y siguió fielmente el consejo del santo. Organizó misas mensuales, rezó el rosario todas las noches, y como obra de caridad, comenzó a visitar un asilo de ancianos que su esposo siempre había querido apoyar, pero nunca encontró tiempo para hacerlo. Un año después, regresó a San Giovanni Rotondo para agradecer al Padre Pío. Informó que los sueños perturbadores habían cesado completamente. En cambio, 3 noches antes había tenido un sueño diferente. Miguel apareció radiante, en paz y simplemente gracias por el puente de oraciones. Estoy en camino hacia la luz. El Padre Pío sonrió al escuchar esto. ¿Y le ves? El amor es más fuerte que nuestros errores. Dios ha aceptado tus oraciones y las ha convertido en gracia para Miguel.
Sigue rezando por él, pero ahora hazlo con alegría, no con angustia. Esta historia, preservada en testimonios de posguerra de San Giovanni Rotondo, muestra el equilibrio del Padre Pío al abordar este tema delicado. No condenó la cremación en términos absolutos, pero advirtió sobre sus posibles consecuencias espirituales y siempre ofreció un camino de esperanza a través de la oración, los sacramentos y la caridad. El caso de María y Miguel nos enseña que incluso cuando nuestras decisiones no han sido espiritualmente óptimas, siempre hay un camino de redención y sanación a través del amor y la misericordia divina. Al concluir esta exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre las almas cremadas, es momento de reflexionar profundamente sobre lo que hemos aprendido, y más importante aún, cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas espirituales. El mensaje central dejado por el santo de Pietrelcina no es de miedo o condena, sino de responsabilidad y esperanza. Nos invita a tomar decisiones conscientes sobre nuestros cuerpos y los de nuestros seres queridos, decisiones arraigadas en la fe católica y la esperanza de la resurrección. Recordemos los puntos: el cuerpo humano es sagrado templo del Espíritu Santo, destinado a la gloria de la resurrección. La cremación, aunque permitida por la Iglesia bajo ciertas condiciones, debe realizarse con plena conciencia católica, respetando los ritos funerarios adecuados y manteniendo las cenizas en tierra sagrada. Las almas de los cremados, especialmente cuando este proceso se ha llevado a cabo sin la preparación espiritual adecuada, pueden experimentar una forma particular de purificación que requiere nuestras oraciones y sufragios. Sobre todo, el Padre Pío nos recuerda la infinita misericordia de Dios que abarca nuestras decisiones, incluso cuando se toman sin plena conciencia de sus dimensiones espirituales. Como a menudo decía, Dios es más grande que nuestros errores. Ningún alma que busque sinceramente a Dios será abandonada. Si ha cremado a un ser querido o está considerando esta opción para usted mismo, abórdelo con oración, discernimiento y fidelidad a la fe. Consulte a un sacerdote, aprenda sobre los ritos apropiados, y sobre todo, mantenga su mirada fija en la esperanza de la resurrección, el misterio central que da sentido a toda nuestra existencia cristiana. Para aquellos que llevan preocupación por un ser querido cremado, el Padre Pío ofrece un camino: misa, rosario y obras de caridad. Estos tres remedios espirituales son bálsamos como para las almas en purificación y expresión tangible de nuestro amor que trasciende la muerte. La historia de María y Miguel nos muestra que incluso cuando hemos tomado decisiones que luego nos causan preocupación, siempre hay un camino de redención a través del amor y la oración. Como dijo el Padre Pío, el amor es más fuerte que nuestros errores. Dios acepta nuestras oraciones y las transforma en gracia para aquellos que amamos. Este mensaje es particularmente importante en nuestra era, donde las decisiones sobre el final de la vida a menudo consideran solo aspectos prácticos o económicos, sin reflexionar lo suficiente sobre las dimensiones espirituales. El Padre Pío nos invita a recuperar esa perspectiva de fe que ve más allá de lo inmediato y contempla el horizonte de la eternidad. Recuerde también que el Padre Pío, con su poderosa intercesión, nos acompaña en nuestro viaje espiritual y nos ayuda a vivir y morir con la mirada fija en Cristo resucitado, nuestra esperanza y salvación. Y que Santa María Asunta al cielo en cuerpo y alma, nos enseñe a valorar la dignidad de nuestro cuerpo como templo destinado a la gloria eterna. Queridos amigos, si el mensaje de hoy resonó con ustedes, necesitamos su apoyo para continuar compartiendo estas profundas percepciones espirituales. Recuerden, estamos en este viaje espiritual juntos, apoyándonos mutuamente con la sabiduría de santos como el Padre Pío que continúan guiándonos desde el cielo. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si a ti te ha ocurrido algún milagro por parte de este santo, ponlo en los comentarios por favor. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.